Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están, Coral? Buenas noches, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos una película muy especial. Es una película paraguaya del 2018, que en los festivales le fue muy bien. La actriz ganó mejor premio, mejor actriz en Berlín, y también el director también ganó premios en Berlín. Y la película se llama Las Herederas, es de Paraguay, como ya dije, es de 2018. Y pues, ¿de qué trata Las Herederas? Pues una premisa muy fácil, es de dos mujeres que ya están pasando los 60 años, que siempre fueron de alcurnia y que pues en la última etapa de su vida se enfrentan con que pues no tienen más dinero y tienen que empezar a ver cómo van a sobrevivir sin perder nunca la clase. Básicamente esa es la premisa de Las Herederas. Eh, la verdad es que es una película que se escucha muy sencilla, pero es muy compleja en su construcción. El director es Marcelo Martinezzi, perdón, y pues bueno, básicamente de eso trata la película. De pronto, con las primeras impresiones, así sin mucho análisis, nada más para abrir. Bueno, en principio, pues que yo nunca había visto una película paraguaya. Esto, sí, sorprendente, pero nunca había visto. Por lo menos no tengo memoria de haber visto una película paraguaya. Y bueno, creo que es muy seria, que está muy bien hecha, que el director sabe lo que quiere decir y cómo decirlo. Pero creo que como todos los comienzos o los procesos de cine en América Latina, eh, digamos que eh, sufre o se advierten las mismas limitaciones de los procesos cinematográficos antes de Argentina, que después lo superó, México, que todavía estamos en que logren esos contrastes fuertes y definidos que atrapen y seduzcan al espectador. Y creo que sí, que Marcelo Martinezzi eh, pues elabora muy bien con limitaciones. Esa es mi impresión. Limitaciones, como digo, propias de la historia del cine latinoamericano, que empieza siendo muy moroso, casi solemne, diría yo. Hay una cierta solemnidad en plantear las cosas, en donde el tratamiento de lo humorístico, de la, de la cosa de la vida, ¿no? Que es tan contrastada, en donde está la carcajada y está la lágrima, como ya he repetido acá en estos programas. Pienso que hay que seguir procediendo y hay que seguir buscando la excelencia en el trabajo estético, sobre todo en las Bueno, primeras. ok. A mí como primera impresión, a mí es una película que me gustó mucho. Es una película que todo el tiempo está explorando el cambio de sus personajes y creo que logra esa trama donde el personaje empieza de una forma y termina de otra. A mí me gusta mucho la exploración de este asunto de clase social media alta, ¿no? Que quiere mantenerse siempre como en el mismo nivel, ¿no? Pese a quien le pese. Y a mí me gustan mucho las actuaciones, ¿no? Creo que Ana Brun, Es que es la cierto, actriz que interpreta a Chela, está muy bien porque todo el tiempo tiene que estar conteniendo a sí, sin duda. es, Sin es, duda, el es trabajo actoral de las... la delicada, Sí, ¿no? Entonces, a mí así, las primeras impresiones es una película que me gusta, que es una película muy contenida, muy sencilla en la trama, o en la premisa más bien, pero a mí sí me parece que el director va fraguando muy bien los cambios en los personajes y va luciendo, ¿no? A los dos personajes, contrastándolos, y con un tercero que llega y que ahorita comentaremos más, ¿no? Que hace que la trama se dispare, ¿no? Todavía más. Y sobre todo este asunto que logra
donde vemos yo sí veo un contraste, no en la forma, pero sí en los términos del que el personaje empieza y termina, ¿no? El personaje todo el tiempo está mutando, ¿no? A mí me recuerda mucho por alguna extraña razón, me recuerda a Carretera al Sur, el cuento de Cortázar, en el sentido de que se abre, ¿no? Hay una incisión dentro de la vida de Chela cuando tenemos el incidente detonante de toda la historia, que es que a su amiga, amante, pareja, la que la mantiene en este éter donde ella es totalmente mimada, pues tiene que irse porque es detenida, ¿no? A partir de ahí se hace una vida diferente que Chela hace, ¿no? Durante los sobre siguientes todo semanas. por una razón muy sencilla y que sucede mucho en la vida real, ¿no? Es decir, al estar sujeta, al estar suelta a su propio albedrío, cada persona vivimos un proceso. A veces a lo largo de la vida hay una sujeción sin advertirlo, una sujeción al marido, a la compañera, a la madre, al padre, a lo que sea. Al carecer de ese principio sostenedor y de alguna manera limitante, el personaje adquiere proporción y advierte realmente quién es, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, en ese sentido es muy interesante advertir cómo Chela, al estar despojada de la vigilancia de alguna manera, que no es vigilancia, pero es el control de la otra, la que va presa, ella se siente en una posición muy frágil en el primer momento, cosa que nos sucede a todos, la fragilidad de estar sola y de depender de uno mismo, y por otro lado, lentamente el arraigo en esa novedad, el sostenerse por sí misma, el convertirse lentamente en un ser autónomo, ¿no? Eso sucede mucho y está muy bien tratado. Bueno, entonces, yo lo que te decía es que mi parecido con Carretera Azul es donde se abre una nueva franja, un nuevo mundo, ¿no? Para el personaje y crea su vida, ¿no? Ya prácticamente va olvidando poco a poco a Chiquita, ¿no? Que es un personaje tremendo, ¿no? A mí me encantó. Y que está en la cárcel y que incluso al final se le olvida ir el día de visita, ¿no? Que es tremendo eso para mí. Muy interesante, eso es muy interesante. Entonces, llega a un grado de libertad. Llega a un grado de libertad. Ahí donde se crea para mí esa vida paralela, ¿no? Ajá. Como en Carretera al Sur, que es cuando se detienen los automóviles y tienen que vivir una vida los que están ahí porque ahí viven, y luego pues vuelve, ¿no? Vuelve la amenaza de la vida anterior con la salida de Chiquita, y es entonces cuando tenemos un final pues bastante interesante para mí, porque obviamente a diferencia de Carretera al Sur, que es otro tipo de final, aquí lo que me gusta es eso, hay un paralelismo entre dos vidas, la vida que lleva siempre y la oportunidad que tiene de vivir una vida nueva y la cual la va desarrollando por sí sola. Y la advertencia, advertir de pronto, o de pronto no, en el proceso, cuando regresa Chiquita, advertir que ya no es ya la misma, entonces no puede sujetarse a los mismos parámetros que habían organizado su vida antes. Sí, entonces es ahí para mí donde la película gana mucho, porque el guión es muy interesante, es muy brillante, porque nos va dando suceso tras suceso, si te fijas, a partir de lo que digo, del detonante inicial, que es que su pareja, que la está manteniendo en ese éter, ¿no? Que se encarga de todo, se encarga de empezar a vender las cosas, se encarga de las cuentas, se encarga de la administración, se encarga de todo para que ella todas las mañanas reciba esa charola con té, con café y con más cosas que ella todas las mañanas tiene que necesitar y le tienen que servir, ¿no? Y que está pintando, ¿no? Y que oye música clásica, ¿no? A eso le llamo éter. Chiquita está para eso, ¿no? Y la otra está para hacer la servida. Pero en esa relación hay una relación de codependencia, ¿no? Hay una relación donde Chiquita obviamente es la mano fuerte, ¿no? Aunque parezca que es la que sirve, en la forma de servir es su manera de controlar a su pareja. Y
si te fijas, poco a poco se va desarrollando la historia. A mí me gusta mucho que va desencadenando uno tras otro los hechos, ¿no? Se va a Chiquita a la cárcel y aparece el primer asunto, que es la vecina que le pide que la lleve, ¿no? Porque tiene auto y manejar, que es un auto viejo también, ¿no? Que le regaló el papá. Es un Mercedes que le regaló el papá. Y entonces ella dice, bueno, y empieza a recibir dinero por eso, ¿no? Por llevar a mujeres mayores a sus juegos de cartas, a todo eso. A mí me gusta mucho cómo el ritmo es bueno, porque luego vemos esa parte, y luego vemos que empieza un asunto muy interesante, que es esta pulsión erótica por un personaje que es Angie, que aparece en una de esas jugadas que lleva a su clienta principal, y es su interés desde ahí, ¿no? Y que le muestra otro mundo, le abre puertas para otro mundo completamente diverso que ella no conocía y que comienza a atisbar. Incluso la mira con sorpresa continuamente a la muchacha por sus actos, por sus decisiones, por dejarla e irse con un tipo, en fin, toda esta cuestión que la sorprende mucho y que la va leccionando también, ¿no? Sí. Eso me parece... Ahora, a mí, tienes razón tú en el contraste que no encuentras a nivel como de humor, como de ligereza, y que hay una cierta solemnidad, ¿no? Un respeto al drama. Sí, ¿no? hay como una morosidad, digamos, que se ve también en el trabajo de cámara, ¿no? Generalmente son interiores semi-alumbrados, semi-oscuros, atravesados por ciertas luces, pero dejando en penumbra el resto, no sé, que está muy bien, pero pareciera que faltaría un poco más. Yo la pregunta que hago siempre que veo cine es, ¿en qué medida esto atrapa al espectador? Esto es una pregunta, para mí el espectador es muy importante. Yo digo, el espectador acostumbrado, yo sé, estamos contaminados por un cine comercial terrible, que yo detesto, que me resulta inaguantable. Sin embargo, en estos procesos de un cine así tan comercial, hay productos que contienen la hondura de lo humano y del universo completo, y al mismo tiempo atrapan muchísimo por precisamente el tratamiento que se le da a la historia. ¿No? Entonces yo siempre me pregunto, yo digo, ¿qué pasaría? Y lo decía los otros días cuando vi la película, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa en una sala en donde va el público general que compra su entrada y dice, bueno, vamos a ver esta película? ¿En qué medida es atrapado por el material o en qué medida el material lo va alejando lentamente? A mí eso me resulta muy importante. Y yo creo que en ese sentido todavía hacemos agua. El cine latinoamericano todavía hace agua menos el argentino. Menos el argentino. No, tuvo su época, porque fíjate, y esto sí, tuvo su época horrible, que yo no veía cine argentino ni por casualidad, porque sabía que me iba a aburrir espantosamente. No obstante, yo estaba pensando, porque uno empieza a trabajar estas cuestiones y se pone a pensar en su propia historia cinematográfica. Yo estaba pensando en películas muy viejas, que se han mantenido y que son espléndidas. No importa. Por ejemplo, Macario. ¿De qué año es Macario? Híjole, no sé, del 50 y tantos, creo. Es una maravilla, ¿no? Rompe, ahí no te aburrís. Ahí seguís toda la película como no sé, atrapada o atrapado totalmente. Pensaba en Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, que también, de Argentina, que también es de los años 50, 52, creo, 53. Espléndida. No te aburrís ni por casualidad. Entonces yo digo, me parece muy bien la seriedad del tema, el proceso del personaje, lo que estabas diciendo tú también.
tan bien dicho, el proceso, el cambio paulatino y demás. Pero ¿no debiéramos ser un poquito más amables con el espectador? Bueno, vamos por partes, ¿no? Este, eh, lo que tú dices es una gran cuestión, lo hemos platicado con las otras películas, las que hemos visto. Esta es la primera película que no es mexicana de las que analizamos, de las que Ajá. vemos los jueves. Y bueno, sí, Pero al eso final, no pasa con los adioses, por ejemplo. Eso no pasa con los... mm, Es un tema serio, es un tema tratado a fondo, un proceso psicológico, unas modificaciones de los personajes, toda una serie de cosas, y estás encantado con la película. No te pasa que entras en una inercia que decís, bueno, está todo muy bien, pero algo falta. no lo sé, yo romperé una lanza por las herederas en ese sentido, porque si bien es cierto que hay que ser amables con el público, también hay una franja en donde no puedes eh, rendir todas las naves en pos de la atención Ah, del no, público, ¿no? naturalmente, naturalmente. Entonces, a mí no me resultó para nada lenta. Yo entiendo que hay intenciones, ¿no? Y la siento. Voy sintiendo la intención del director de cómo va develando cosas. Efectivamente, estamos trabajando, todo el tiempo está trabajando él. Es difícil unas tomas lejanas como la que estamos viendo ahora, que está dormida eh, chiquita y llega Chela. Se acaban de pelear, ¿no? En esta parte de la escena, porque ella reclama, Chela, que todo lo que se vende es de suyo, de su familia, y bueno, se molesta chiquita, ¿no? Porque ella es la que está vendiendo, la que está haciendo el esfuerzo, y porque ya se ha vendido algunas cosas de ella también. Pero es difícil este tipo, si te fijas, la iluminación es como tú dijiste, contraluz, la luz está hecha para darnos esa opresión, ¿no? Que tiene el protagonista, la protagonista Chela, ¿no? Hasta el final, hasta la escena final, hay una iluminación mucho más interesante, mucho más fuerte, mucho más nítida, y es como obviamente por su liberación, ¿no? Todas esas cosas es como, yo te entiendo que al final al espectador promedio pueda como darle cierta incertidumbre y no avanzar como se avanzaría en un proyecto más comercial, pero también yo detecto una consecución de disparadores que nos llevan de una cosa a otra, ¿no? En ningún momento detecto que hay una pausa, dramáticamente hablando, tal vez en el tempo sí, ¿no? Pero como te decía al principio, una tras otra, aparece Angie y empieza a tratar de seducirla, aparece luego todo este tema de seguir con el contraste de la cárcel, donde fíjate, algo que tú te interesaba ver, que no está tan ahondado que podría ser, fíjate, ahí donde sí yo detecto que puede haber una carencia, y es, la cárcel es una fiesta, ¿no? La cárcel es un guateque, ¿no? En esta historia, ¿no? No estoy hablando de la cárcel real, ¿no? Y esas son las posibilidades. Incluso, si te fijas, hasta nos podemos dar cuenta que Chiquita trae ahí sus asuntos también con otra mujer, ¿no? Sus devaneos, y que toda la cárcel todo el tiempo es un jolgorio, todo el mundo habla, todo el mundo se mueve, todo el mundo convive, hay hasta un salón de belleza dentro de la cárcel donde está ahí conviviendo. Entonces, hay un contraste ahí que tiene razón, si bien ahí podríamos ahondar todavía más, o sea, creo que al director le falta meterse más a esa parte para ese contraste que tú mencionas, Sí. porque es muy explotable, Hay no hay otra mucho cosa que le emoción. critico, sí, hay otra cosa que le critico al director. En la clase alta no es, ¿cómo diría? La clase alta es muy fina. La clase alta sabe moverse, sabe decir lo que tiene que decir sin ser grotesca. Y la clase alta que presenta este señor es muy grotesca, este Marcello Martinezzi. Es muy grotesca, esas mujeres que chismean, que van en el auto con las mejillas todas maquilladas excesivamente, con rostros más de mujeres ascendiendo en la escala social que perteneciendo a una clase. Está un poco caricaturesco eso.
a mi modo de ver. Yo conozco muy bien la clase alta por diferentes motivos. Y te puedo asegurar que cuando chismean, chismean de un modo que te impresiona. Bueno, Porque sí, son muy pero finos. yo lo entendí así. O sea, a mí me parece que esa es la intención del director, ¿no? Hacerlo grotesco. Caricaturizar. Sí, Hacerlo sí, grotesco. Ok, sí, claro. acepto. Esa es fue mi sensación del principio. Y para terminar el comentario de la estructura, cómo va avanzando, te digo que después pues ya se viene todo este asunto de cómo está esta escena, que es una escena erótica, muy interesante porque la escena erótica es una escena sin mayor asunto más que esta Sheila viendo por una rendija como Angie está en su casa, tendida en su cama, Angie lo está haciendo a propósito, ¿no? Y, Ajá. y es una escena muy erótica porque, como dicen, la felicidad está en la antesala de la felicidad, ¿no? Y todo lo que estamos viendo que se le viene a la actriz, ¿no? Al personaje principal, a Chela, mientras ve a esa mujer tendida ahí, que es su objeto del deseo, porque obviamente también ya vimos una escena donde está masturbando, después de que tiene ahí Sí, un encuentro. Entonces, a mí siempre me gusta cuando un director explora la sexualidad de sus personajes, y sí. creo que aquí está bien Sí, llevada, pero ¿no? Porque, fíjate, te contradigo. Aún incluso en la masturbación de la mujer antes, sigue la misma cosa morna, ¿no? Sigue la misma cosa solemne. Se la ve de la espalda, con el mismo ritmo, no rompe, no sesga, no atraviesa el contenido para detallarnos algo que no habíamos percibido o que no habíamos previsto. Es muy cuadrado, si se quiere. Y a mí eso me tal vez, aburre. Eso me tal aburre a vez, mí. tal vez, tal vez, tal vez, pero es a ti. No quiere decir que la película no esté bien narrada, ¿no? Yo creo que está muy bien narrada. A mí no me aburrió. Yo cada vez que iba pasando algo diferente, Tú eres, obviamente, a ver, tú eres un son códigos, especialista. ¿no? Tú No, no, eres un no, pero son especialista. códigos. No No, eres una cinéfila como yo. Yo no, yo voy a buscar algo que me interese, que me provoque y que me revele algo que yo no tenía previsto. bueno, para mí es una gran revelación cuando la mujer se le olvida ir a visitar a su pareja, ¿no? Y desde ahí yo empiezo a abrir los ojos grandes y decir, esto pinta bien, ¿no? Y a mí me encanta esas partes. Ahora, que el director lo trate al principio así, tienes razón tú, a lo mejor no es tan amable, tan asequible, ¿no? Para alguien que no tiene ciertos códigos, estoy de acuerdo, pero alguien que es observador, un simple observador, se dará Ah, cuenta que hay unos cambios en el personaje muy y importantes, ¿no? también la escena, creo que es una de las últimas escenas, si no la última, la escena con el auto, las llaves del auto, la posibilidad del auto como vía de escape o el auto como eh, final, ¿no? Como ya no está el auto, ¿no? Eso es muy interesante. Desde el punto de vista, digamos, de proceso de progresión dramática, ese paso a que el auto está representando la libertad, porque es y además que se la vea chiquita otra vez manejando ella. Sí. Claro, entonces Sí, tanto sí, esos matices muy sutiles, tienes razón, muy sutiles, en donde uno se interesa, porque dice, bueno, esta mujer, ¿qué va a hacer? Se va a parar sobre sus dos patas finalmente y va a agarrar el auto y le va a decir, ¿sabes qué? Manejo yo, o el auto es mío, o voy a seguir con esta vida, o qué. sí. Yo entiendo el punto que tú mencionas, pero a mí lo que me atrae mucho de la película, y lo digo en sentido dramático completamente, es eso, es que uno tras otro hay incidentes que llevan a la protagonista a otro nivel, ¿no? Al siguiente paso Tienes, que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, tienes toda la razón. todo este asunto como te digo, aparece Angie y hace todo lo que pueda pasar cerca de Angie, ¿no? Y descubre cosas con Angie, pero luego cuando ya está muy cerca de ella, ¿no? Muy cercana,
esta escena erótica que lo cohíbe y que hace que Angie desaparezca. E inmediatamente cuando ella está esperando que vuelva Angie porque es su objeto de deseo, aparece Chiquita de nuevo y le frustra todas las ganas que tenía, ¿no? Sobre todo porque, mira, antes de que se vaya Chiquita encarcelada, hay una escena donde ella quiere tener algo con Chela, ¿no? Le empieza a besar y Chela se quita, ¿no? Es como que, como cualquier relación rutinaria, acabada, y luego ver todo este asunto de como que todo lo que hace hasta manejar, entiendo que la ruta es este asunto de la carretera, ¿no? Para nosotros, y la hace manejar en carretera, cosa que nunca había hecho, cosa que ni siquiera tiene licencia. Entonces, no sé, a mí me va encantando cómo poco a poco los personajes van el personaje más bien, me parece, va rompiendo. Sí, pero te voy a decir algo nefasto. Si no hay progresión dramática y si no hay cambio del personaje, ¿para qué cuentas la historia? Es decir, Entonces no hubo cambio en el personaje. No hubo cambio en el personaje. No, sí, hay un proceso de liberación, pero lo que te pregunto es una pregunta que viene antes, es decir, si escribes una obra o filmas una película en donde el personaje va a permanecer igual a sí mismo del principio al final, algo pasó que no funciona. Por lo tanto, lo que estás diciendo es obvio. Es obvio que el personaje se ha modificado, ha tenido las circunstancias que lo llevan a reacciones diversas y toda es una cuestión. Pero lo que tú tomas como una virtud es propio de la producción simbólica. Ajá. Entonces no es ninguna cosa maravillosa, no es para ponerlo de relieve. Se va de suyo que debe ser así. Es decir, va de suyo que esa mujer, que es la historia de esa mujer, que la chiquita se fue y ella se quedó sola y empezó a vivir, claro que va a sufrir todo un proceso de modificación. Si no, ¿para qué nos cuentan la historia? A eso me refiero. Claro, no. Yo no lo pongo como una gran virtud, ¿no? Lo que pongo más bien es esa contraposición de lo que dices, que es aburrida, ¿no? Que lo hace. Sí, yo ya te entendí. La sutileza con que lo hace. Sí. Ahora, vaya, que puede tener mayor contraste, sí. Yo creo que la cárcel, ¿no? Esa escena que estaba viendo ahorita de la cárcel, son escenas bien interesantes porque las pudo haber tratado más. No estoy de acuerdo contigo. O sea, si hubiera sido más cárcel, y más colgorio y más contraste, ¿no? Con eso hubiera sido bien interesante porque hay mil maneras de explotarlo, ¿no? Y no fue más allá. Yo sí creo que al final, esta es su ópera prima, ¿no? Vamos pasando para ahí de Marcelo, del director, y yo ahora sí poniéndome como alguien que también le gusta hacer cine, pues sí, ahora me voy más a la segura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es la primera vez que hago algo y quiero estar seguro que la historia se cuenta, ¿no? Más que de otra cosa. En ese sentido sí lo entiendo, pero al final, para mí, las actuaciones y la forma de ir contándola está muy interesante. Sí, a lo mejor el asunto de la cómo contiene, y el asunto de cómo la cámara, si te fijas, todo el tiempo está o en planos medios o en planos cercanos a los personajes, porque todo el tiempo está así, está asfixiando, ¿no? Al personaje. Poco a poco se empieza a despegar al final, pero no es tan contrastado. Estoy de acuerdo contigo en eso. La cámara pudo haberse ido alejando más o hacer juegos con eso para llenar los lugares de iluminación, ¿no? Buscar otro ángulo de mira, otro modo de observar, ¿no? Y sí, coincido que también la cámara significa cuando empieza a haber cada vez más luz. Eso es interesante, porque entonces la cámara está significando, no es un aparato para filmar, ¿no es cierto? Lo que tengo delante, sino es un medio para alcanzar un fin que son sus significados, o los significados, los significados posibles de una cámara. Sí, y que estoy de acuerdo contigo en el asunto de que no la explota a su totalidad. La verdad es que sí le falta todavía más juego en su mismo concepto, ¿no? Sin querer cambiarle al director lo que él quiere. Creo que él pudo haber ido más allá en varias situaciones. La cárcel, lo repito, incluso cuando ella sube después de que regresa Chiquita y sube a la azotea,
a respirar, ¿no? Y que llora con la muchacha que ayuda ahí en la limpieza y todo esto, la cámara sigue cerrada, si te fijas, sigue sobre ella, en lugar de ver como todo el techo, todo lo que está viendo, vemos a ella y su asfixia, ¿no? No obstante, sí, yo no obstante tengo que ser cuidadosa en lo que digo, porque primero dije que es la primera película paraguaya que veo. El sí. cine paraguayo no tiene una tradición. El que haya logrado... ¿eh? Ya tiene varias, Siete Cajas es una película de comedia muy buena, muy amable con el lector. Fíjate, y ya tiene, sus directores y productores ya tienen varias películas. Está haciendo sus pininos, está haciendo su proceso, está tal vez en los comienzos o en la primera parte de sus procesos. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso tengo que admitirlo, que teniendo en cuenta que, como diría Alfonso Reyes, el cine paraguayo llega tarde al convite, lo está haciendo con dignidad. Eso Claro. Eso tengo que, por supuesto que lo admito. Creo que en Argentina hicimos mucho más mamarrachadas antes que, sí, antes que lograr una película con la profundidad y la seriedad de esta película. Hubieron, sí, de vez en cuando esos fenómenos, como nombraba yo a Macario, o las aguas bajan turbias, pero son fenómenos dentro de un proceso muy lento de aprendizaje. Sí, no, como dices tú, es una película muy digna. Yo creo que no, yo sé que el tema de por qué son premiadas o no en ciertos festivales es todo un asunto controversial y difícil de explicar, ¿no? Pero en este caso a mí no se me hace nada raro, ¿no? Que haya sido premiada en Berlín, ¿no? Creo que está muy bien llevada, creo que ella está muy bien, creo que está bien, está muy bien, Chiquita igual, ¿no? Como digo, es el personaje que más me gustó, porque es muy fuerte, es muy, notas demasiada la diferencia cuando está y no está. Claro, claro, y además ahí sí hay un contraste. Tenemos un personaje muy vital y un personaje melancólico, ¿no es cierto?, que es el otro. Entonces son dos caracteres muy opuestos y eso está muy bien tratado, por supuesto. Sí. Ahora también nos encantaría, ya que estamos en este diálogo, de si tu ojo es más cinéfilo que el mío, o el mío es más experto que el tuyo, también pues, qué piensan las personas que nos están viendo en cuanto a si la película les aburre en cierto momento o le transmite lo que estamos platicando, porque sería interesante escucharlo, ¿no? Por ejemplo, Raquelina Escobedo nos dice que siento que la cámara trataba de enfatizar los diferentes momentos de los protagonistas de manera de obtener más fuertes sus expresiones y creo que lograron que el público percibiera lo crudo de cada momento de sus vidas. Como te digo, yo creo que hay muchos códigos que obviamente le pueden dar a alguien o no ciertos aspectos, ¿no? A mí me parece que el asunto de ciertos símbolos funciona, ¿no? ¿A qué me refiero con estos símbolos? Como digo, repito, el día que se le olvida, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estaba con la otra, ¿no? Sin lograr nada, pero estaba con la otra. Y por eso se lo olvida, Ese no es un signo, forma parte de la trama. Cuidado, ese no es un signo. No. Me refiero a un signo. Obviamente es un signo dramático, un signo de lo que está pasando, ¿no? Sí. O, bueno, si te gustan más los signos así, más detallados, pues diré que cuando se le cae la charola, ¿no? También es un aspecto de, se está significando de, se rompió el orden. La dinámica. ¿Sí? El orden institucionalizado. Sí, que estaba representado en esa charola con todos esos insumos tan de aspecto burgués, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece muy bien es que van vendiendo cosas y al final ella, que nunca se atreve, si te fijas, la película empieza ella viendo de así entre las puertas cómo ofrecen sus cosas y que a dónde sacar, ¿no? Por dignidad, por orgullo, por vergüenza, no lo sabemos bien.
y hay un punto al final donde sí sale ya, ¿no? Aparece, irrumpe y decide además. Sí, toma control, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ella, y a eso me encanta el personaje, porque aparte no habla mucho. Y esos personajes me gustan bastante porque no hablan y expresan bastante, ¿no? No, Con simple... ese es un mérito cinematográfico, porque la película, el cine, no es una dramaturgia. El entramado, la urdimbre de la historia, se cuenta de otra manera, no a través de las palabras. Y en ese sentido puedo admitir y advertir que sí está contando a través de las conductas y las representaciones, ¿no? de este mundo. Sí, y bueno, cerremos esta discusión, Coral Aguirre. ¿Con qué te quedas de la película y con qué no le quitarías a la película para que los que no la han visto, que nos están eh, viendo, de redundancia, se animen a verla o la descarten en No, su, tienen que verla, porque hay que tener el propio criterio. Incluso hay que combatir el criterio de los demás, porque cada uno de nosotros tiene su mirada y tiene su punto de vista y tiene también su acervo para acercarse a un material que es propio de cada uno de nosotros y es lo que define cómo miramos, ¿no? El acervo que tengo es ese cómo miro esta película. Por lo tanto, sí, yo aconsejo que hay que verla como cine latinoamericano, como posibilidades expresivas simbólicas, como proceso también de nuestro cine, de nuestro continente, de nuestra América, diría Reyes, y creo que es muy importante esto. Ahora bien, pienso también que así como coincido contigo que el proceso del personaje abunda de tal modo que desemboca en una posible libertad, una posible autonomía, también vuelvo a decir que no me parece excesivo pintar una clase alta grotesca cuando no corresponde. Hubiera sido mucho mejor enfrentarnos con realmente la clase alta que de alguna manera la protagonista encarna, ¿no? Me sí, parece sí, un poco carnavalesco lo otro. Pero bueno, sí, eso tal vez te quería... refieres un poco, tal vez lo que te refieres un poco es a lo que hacen en Las Niñas Bien, ¿no? Sí, Ese retrato de sociedad eh, más sutil, ¿no? Sin tanto, claro. pues, no sé, empaste, ¿no? Hay cierto empaste, estoy de acuerdo contigo en cómo pinta a la clase. Sí, como medio mamarracha, medio grotesca, medio torpe. No, la clase alta no es así. Sí. Ahora, yo no sé si en algún Hubiera dado punto, mucho realce a las escenas. Ciertas mujeres que incluso la mirada finalmente de mi clase y está manejando, pobrecita, ¿no? Falta ahí algo, un contraste, pero bueno, con lo demás coincido contigo. Hay que y verla. bueno, no, y yo también para cerrar el por qué sí verla, ¿no? Como tú dices, primero porque al final uno tiene que hacer su propio criterio y porque la verdad al final es una buena película, es muy buena película y creo que tiene un tratamiento muy bien llevado. Creo que el director entregará cosas mucho mejores e increíblemente bien hechas en lo que sigue, porque ya pinta, ¿no? Esta película ya pinta. Y bueno, hay que ver cine paraguayo, que ya Claro. está Y despertando, ¿no? también porque vivimos aquí, porque dejemos de estar mirando siempre al otro mundo, ¿no? Al otro lado, como paradigma de todo lo bueno o de todo lo que debe hacerse o de todo lo que es como debe ser. Yo creo que nuestras culturas, imbricadas con las culturas europeas, ha dado propuestas que debemos atender y, no sé,
y considerar seriamente, ¿no? Y que formen realmente parte de nuestra vida. Y que nuestra vida no sea Proust o Pasolini, que también nuestra vida sea Art y no sé quién acá, cualquier escritor de acá, ¿no? Y en cine lo mismo. Creo que como gente que estamos creciendo, que estamos en un proceso de identidad cada vez mayor y de autonomía identitaria, debemos enfrentarnos a lo que sabemos hacer, a criticar lo que sabemos hacer y hacerlo mejor. Sí, sí, de acuerdo. Y porque la película realmente cuenta muy bien una historia que creo que se daría en cualquier lado de Latinoamérica y bueno, hay que verla, ¿no? Es una muy buena película que vale la pena revisar. Y bueno, con esto nos despedimos. Espero que nos acompañen el siguiente jueves. Veremos otra película también latinoamericana que obviamente mañana, el sábado, se enviará la invitación para que sepan cuál es y la puedan ver antes. Estamos tratando de que todas ellas estén en plataformas populares, vamos a llamarlo así, ya sea Netflix, esta está en Netflix, por cierto, si no la han visto, la pueden ver ahí, o en Amazon Prime, o en alguna plataforma que sea pues popular, voy a llamar así, para que sea más accesible, ¿no? Y no Claro. tengan que pagar algo extra, ¿no? Claro, para poder compartir con mayor facilidad, ¿no? Todas estas obras. Y como siempre a mí me deja sobre ascuas, porque no solamente a nuestro público le dices, vamos a esperar a ver cuál es la próxima película, también a mí me deja sobre ascuas y no sé qué tendré que ver domingo, lunes o martes. Bueno, me da gusto. Es parte de la trampa, Coral. Yo sé, yo sé. Bueno, esperen el siguiente sábado la invitación y seguimos con películas latinoamericanas. Obviamente en algún momento veremos otras películas de otras latitudes, pero la verdad, como dijo Coral, lo que acaba de decir es bien importante. Hay mucho que ver en Latinoamérica que no nos llega. De hecho, lo que está en estas plataformas o en otras un poco más menos conocidas, tampoco es todo. Hay muchísimo que ver de Latinoamérica y por eso vamos a explorar muchas cosas latinoamericanas, pero en algún momento veremos de todo, ¿no? Sí, pero antes de ver de todo, debiéramos hacer un ciclo de los grandes clásicos latinoamericanos. Sí, el tema es en dónde están. Ese es un gran asunto. Vamos a tratar de buscarlos. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Coral, que tengan buenas noches, Damián. Que tengan buenas noches todos y cuídense, nos vemos el siguiente jueves, 8:30. Esperen nuestra invitación. Hasta luego. Adiós.